Se calentó la discusión por el rojo de las cuentas externas, es decir, es una economía que está viviendo por arriba de los dólares que genera, es decir, que está gastando mucho más dólares de lo que genera. Que mientras te lo financia alguien no hay problema, porque entran los dólares por la cuenta capital y todos contentos. Hay más importaciones, hay más dólares para atesoramiento, hay más viajes al exterior, digamos, es lo ideal en los años electorales, lo hemos visto en otros momentos. Bueno, es ideal y el dólar tranqui, sin ningún problema. Pero bueno, han pasado muchos dólares en estos últimos 2 o 3 meses de la cosecha gruesa, récord total a este nivel de cosecha, ¿no? La misma cosecha del año pasado, y han ingresado 4.000 millones de dólares más a esta fecha de lo que fue el mismo periodo del año pasado. Ahora lo van a ver, se termina eso, se viene el test del dólar típico en la previa a cualquier año electoral. Bueno, ¿cómo va a ser el gobierno para manejar eso, ¿no? Oferta, demanda, explotación. El mercado es la discusión del momento y es que están todos con esa discusión, todos mirando las reservas, y el gobierno empieza a dar algunas señales que tanto hinchan con la reserva, empieza el gobierno a decir, bueno, sí, nos importan también las reservas, pero en este momento tenemos otras prioridades. ¿Te acuerdas que decíamos la cuenta corriente cambiaria, que era eso que lo veíamos en los números del Banco Central, ¿no? Obviamente también se explicaba, de nuevo, se explicaba porque el superávit de bienes, es decir, exportaciones menos importaciones, se venía achicando fuertemente. Y se venía achicando porque en esta economía están volando las importaciones, porque la economía está creciendo y además estás con una apertura comercial. Hay una política donde vos estás estimulando también o baja de aranceles o facilitación de importaciones, ¿no? Pero básicamente por el crecimiento, más que la política comercial que tiene este gobierno, que es aperturista, el tema del crecimiento, ¿no? Entonces, vos estás con una generación de dólares por la cuenta comercial que cada vez es más chiquita porque las exportaciones están ahí, digamos, crecen en los primeros 5 meses del año crecieron creo que 5% las exportaciones o 4%, y las importaciones te crecieron al 35%, las importaciones, ¿no? Entonces, eso está achicando el saldo de la balanza de bienes y se te está disparando el saldo negativo de la balanza de servicios reales, básicamente por lo que contamos, ¿no? Se te derrumbó el turismo receptivo y está explotando el turismo emisivo. Entonces, eso está generando que vos tengas un rojo en la cuenta corriente del balance de pagos, que la Argentina esté funcionando, gastando más dólares de lo que genera. Y esto lo reconoció el propio presidente cuando hace algunas semanas escribió una nota y dijo, bueno, ¿qué problema hay? Si eso ocurre y el dólar está estabilizado y el Banco Central no está interviniendo en un tipo de cambio flotante, es que hay un financiamiento de ahorro externo. Es decir, te están financiando dólares que vienen de afuera o dólares que estaban fuera del sistema y están entrando. Bueno, efectivamente eso es lo que ocurrió sobre todo durante todo el verano, desde que se puso el blanqueo. Vos lograste un mecanismo de financiación de ese déficit en la cuenta de dólares externa, en la cuenta corriente del balance de pagos. ¿Ok? Lo que quiero mostrar, Martín, a ver si estamos bien con el mic. Sí. Estamos bien, sí. Lo que quiero mostrar es esto. Que esto es lo que veíamos en los números del Banco Central, que era la cuenta corriente cambiaria, que en los últimos 11 meses se hizo negativa. El último dato que hay de la cuenta corriente cambiaria es el de abril. Se hizo negativa en 12.000 millones de dólares. Entonces proyectamos esto y decíamos, bueno, va a haber un déficit de cuenta corriente en todo este año 2025, que algunos ponían 1,5 puntos del PBI, otros ponían 2 puntos del PBI, máximo 15.000 millones de dólares en todo 2025. ¿Ok? Que es el déficit de cuenta corriente que tiene, por ejemplo, Chile. ¿Y cuál es el problema? Y bueno, no hay ningún problema. Chile vive del ahorro externo, tiene 100 puntos de riesgo país y entran permanentemente capitales que te financian que vos puedas
Bueno, ni qué decir Estados Unidos, que tiene un déficit de cuenta corriente mayor y lo financia el mundo. Entonces, como la Argentina tiene, además de la necesidad de financiar este déficit de cuenta corriente, que refinanciar vencimientos de capital, que no está en la cuenta corriente, eso, de la deuda importante, el año que viene, entre público y privado, 20.000 millones de dólares, bueno, hace falta que te crean dólares del colchón o del exterior y demás para que esta economía funcione con 5% de crecimiento sostenido y con este nivel de importaciones o este nivel de argentinos viajando al exterior o también de este nivel de atesoramiento, digamos, porque además hay un atesoramiento, los argentinos van, te compran ahora personas físicas 1.000 millones de dólares por mes o 500, no importa, pero hay también un atesoramiento ahora dentro del mercado oficial de cambio. El dato que me parece esta semana llamó la atención y que mostró un agravamiento respecto a esto fue la cuenta corriente que marca el INDEC. Y el INDEC no mide a la cuenta corriente cambiaria, lo que se cobra a lo que se paga en dólares al exterior, ¿no? Sino que lo hace por devengado. Y los números devengados en el primer trimestre dieron peor que los números que teníamos, no mucho peor, pero un poco peor que los números que teníamos en el primer trimestre de este año, en la cambiaria, ¿se entiende? En la cuenta corriente cambiaria, esto te daba los 3 primeros meses del año, qué sé yo, ahí sumás enero, febrero y marzo, y ahí tenías, ¿cuánto? 4.000 palos más o menos. Bueno, los números del INDEC dieron un poquito peor, dieron 5.000 millones de déficit en la cuenta corriente en el primer trimestre. Después lo vamos a hablar con Pablo Boldín. Yo creo que ahí lo que se está viendo es que se adelantó el cobro de exportaciones por todo el régimen de baja de retenciones, que es lo que consiguió el gobierno, que se acerquen más dólares, y eso te impactó en la cuenta corriente cambiaria, y como los importadores lograron cierto financiamiento del exterior, se restableció el crédito comercial para pago de importaciones, al menos parcialmente, muchas importaciones que se realizaron en el primer trimestre, se posterga el pago para adelante. ¿Se entiende, Martín, lo que estoy diciendo? Sí, sí. Entonces, como vos con la baja de retenciones adelantaste ingreso de dólares de exportaciones, que si no hubiesen ingresado después, y como postergaste pago de importaciones, la cuenta corriente cambiaria te da mejor, la que veíamos nosotros y decíamos, uy, che, pero esto tiene que haber capital de que ingrese, te da mejor de lo que se conoció esta semana, que fue el devengado, es decir, exportaciones menos importaciones, devengado de viajes al exterior versus turismo receptivo, el devengado dio peor. ¿Se entiende? Entonces es un saldo que va a impactar más adelante en la cuenta corriente cambiaria, lo que entra y lo que sale. Paso en limpio, esta economía necesita muchos dólares para seguir funcionando en este nivel de crecimiento y bajo estas condiciones y con este nivel de tipo de cambio estabilizado acá. ¿Estamos hasta ahí? Estamos ahí. Todo teniendo en cuenta que el Banco Central no te acumula dólares. Es decir, todo teniendo en cuenta que hay un jugador que no apareció hasta ahora fuerte del lado de la demanda de dólares, que era el Banco Central o el Tesoro. ¿Se entiende? Porque si eso ocurre, sumás una demanda adicional de dólares. ¿Para qué? Para acumular reservas. O para el Tesoro, para comprar y tener en depósitos en dólares para futuros pagos que tengas que hacer de intereses de deuda. Porque tanto el Banco Central o el Tesoro entran en el mercado cambiario, en el mercado oficial. Y hasta ahora no estaba. ¿Ok? La impresión que tengo es que las declaraciones que viene haciendo el equipo económico, que sí, que no, que nos importan, que no nos importan las reservas, que ya tenemos reservas porque nos las dio el FMI, que no, que nos importan las reservas, pero que no es la prioridad en este momento porque tenemos otras prioridades macroeconómicas, indican que le están corriendo detrás de lo que es el reclamo del mercado. Y el reclamo del mercado, hablamos de los agentes, de los que están en Wall Street, de los que están en el Fondo de Inversiones Internacionales, las empresas, todo, que dicen, che, van a estabilizar, pero con un banco central sin reservas. Entonces,
no suelto los dólares. Salvo que me des un incentivo o me marques un sendero muy claro como se le marcó a las cerealeras con la intervención de deuda futuro, con la tasa de interés y con la baja transitoria de retenciones. ¿Se entiende? Pero los que tienen dólares acumulados fuera del sistema, los que están en el colchón o los que tienen dólares en el exterior, bueno, por ahí esos dólares grandes no están entrando. Ya entraron con el blanqueo porque le diste un incentivo puntual de nuevo, muy grande que fue el blanqueo, pero si no das otro incentivo no entran. Y lo que vemos para adelante es que si no entran, y bueno, hay que ver cómo se acomoda el mercado de cambio flotante, que es el nuevo mercado de cambio que tenemos. Y la otra es esto. Por eso decimos que el test se viene a partir de agosto. Fíjate, Martín, ves ahí, acumulado enero-junio, esto lo hizo el camarada Milgar Collante, le pedí, mirá, estimando 4.000 millones, que es seguramente lo que va a dar junio de liquidación, todavía Ciara no dio el número, porque todavía no terminó junio, pero como venía el promedio diario, venía casi en 200 millones diarios, venía a 195 millones diarios, si no da 4.000 millones de liquidación, Ciara para junio le pegan el palo. Fíjate el acumulado enero-junio, primer semestre, de todos los años. Sacando el año 2021 y 2022, el 2021 fue récord por precio, el 2022 fue récord por cosecha. Todo el resto de los años nunca tuviste un ingreso de dólares como tuviste ahora en el 2025. ¿Se entiende? 15.000 millones de dólares, 15.700 millones de dólares de liquidación de las cerealeras. ¿Ves ahí, Martín? Sí, sí. La cosecha en volumen es similar a la del año pasado, a la de este año. Es decir, que los dólares que te va a generar el campo este año, ahora vamos a preguntarle bien al ingeniero Costamaña, pero creo que son alrededor de 29.000 millones de dólares en total, de todo el complejo, no solamente complejo cerealero, sino todo, incluyendo todos los sectores, ¿no? Carne, todo. Pero bueno, lo que estamos viendo acá es que hay a igual cosecha, es decir, a la misma generación de dólares, que en el primer semestre tenés 4.000 y pico, casi 4.700 millones de dólares más. ¿Se entiende? Pero la misma cosecha, no es que la cosecha se pueda agrandar, ya está, la cosecha se cosechó. Uh-huh. Entonces, ¿qué significa eso? Que se te adelantó un ingreso de dólares, que se te adelantó ahora, después no va a estar. ¿Se entiende? Entonces, bueno, todos se preguntan, bueno, ¿y cómo se acomoda esto en el mercado cambiario? Sobre todo porque hoy el gobierno, con el decreto que salió en el boletín oficial, ratifica que sigue la baja de retenciones que ya se venía en el último año para trigo y cebada, pero que vuelve a restablecerse, sobre todo para la soja, la retención del 33% a partir del 1 de julio, es decir, del martes. Y eso llevó a una declaración que hizo mucho ruido, la del ingeniero Costamaña, que es uno de los expertos del sector y es director de la Rural, que dijo, bueno, si restablecen las retenciones, ojo que se van a quedar secos. ¿Cuándo? Y bueno, entre agosto, septiembre, octubre, hasta noviembre, hasta que venga lo del trigo grande, ¿se van a quedar secos de qué? Y se van a quedar secos de dólares. Bueno, eso generó mucho ruido. Ahora vamos a hablar con él para que lo explique bien. Pero lo que yo quiero notar es que yo veo a los funcionarios que empiezan a sincerar un poco el dilema que tienen detrás. Y el que mejor lo sinceró fue Vladimir Werning, que es el número 2 del Banco Central. Dijo, el programa con el fondo generó contablemente una sensación de estar corriendo lo de atrás o que faltan reservas, pero es todo lo contrario, sobran reservas, ¿no? Bueno, nadie entiende bien por qué sobran reservas, porque, bueno, hacen las cuentas con la reserva que te dio el fondo, entonces dicen la base monetaria, puedo rescatar con lo del fondo, no sé, sumás ahí, no solamente lo del fondo, sumás lo de China, que no es tuyo, que es el swap, que tenés activado una partecita, nada, son reservas brutas, pero dice sobran. Nadie avala eso. Pero bueno, pero la otra declaración es que es virtuoso acumular reservas. Dice, como dicen todo, como dice Arriazu, como dice, ahí no hay diferencia entre los economistas, como dice Cavallo, como dicen todos los economistas del establishment, o del otro lado, como dice Rapetti, como dicen.
el gobierno decía hasta ahora que no era virtuoso acumular reservas, entonces, o solo era virtuoso acumular emitiendo deuda. Pero habían dicho hasta ahora, ¿te acordás? Que primero habían dicho que no iban a acumular emitiendo pesos, que era la forma más genuina, todos decían, de monetizar la economía, porque había del otro lado una demanda genuina de pesos, y después llegaron a decir, un funcionario que salió a desmentir que iban a acumular comprando dólares, el tesoro dentro de la banda, con el superávit fiscal o con los pesos que le pasó el tesoro por las utilidades, el Banco Central por las utilidades, entre comillas. Ahora dice Bernin, es virtuoso acumular reservas, pero en este momento tenemos múltiples objetivos macro y estamos seguros que priorizamos el correcto. Bueno, ¿cuál es el objetivo macro que están priorizando? La desinflación. La desinflación con un dólar bajo que te genera, bueno, un efecto muy beneficioso en un año electoral. Y que es la apuesta principal del gobierno, porque dice, bueno, si no ganó la elección, ¿de qué me sirve acumular reserva ahora si se me dispara el riesgo país? Y en cambio, si gano la elección, la teoría del gobierno es derrumbo el riesgo país. Pero fíjate que, bueno, cambian. Hace un rato, vos decías, primero Caputo reconoce que el Tesoro compró en bloque 200 millones de dólares, no sé si la semana pasada, ¿no, Martín? Sí, 200 millones. Claro, pero bueno, estás dando una señal, y está bueno que el Tesoro compre con el superávit fiscal, con los pesos, tiene una cuenta de pesos de casi 15 billones de pesos acumulados en un plazo fijo, bueno, en una cuenta en el Banco Central, el Tesoro, con una partecita de eso, dice compró 200 millones de dólares. Pero te pasó la cosecha. Y te pasó la liquidación récord de la cosecha. Te va a pasar ahora de acá a las primeras 2 o 3 semanas de julio. Que tuvo en exceso, es decir, en la temporada alta, donde el Banco Central, en otra época, en una temporada, el año pasado, te compraba 300 millones de dólares en un día. Te compraba 1.000 millones de dólares en una semana. Y bueno, ahora eso está pasando. Obviamente, me parece que la señal, justo vino esta semana la delegación del fondo, la señal es también, bueno, está bien, empezamos a comprar algo, nos importan las reservas, ¿no, Martín? Pero bueno, está bien. No sé cuánto va a poder comprar. Puede comprar ahora las próximas 2, 3 semanas, pero después que el Tesoro que no se meta mucho a comprar, porque si no va a presionar todavía más una demanda adicional. A demanda de los turistas, las importaciones, el Tesoro va a estar comprando justamente cuando se te retrae la oferta de dólares estacionalmente del agro. No sé. No sé si es el mejor timing para que salga el Tesoro en las próximas, después en agosto, a comprar, en medio de la campaña electoral, el Tesoro comprando. O sí, porque por ahí hay tipo de cambio flotante y bueno, y se verá cuál es el tipo de cambio de esta economía. No creo que sea la idea del gobierno, porque estamos hablando justamente de todo lo contrario, que quiere ir a un dólar bajo en la campaña electoral.